Seguimos conversando con Genaro López, candidato presidencial y miembros del FAP de su campaña política. A mí me gustaría saber, porque siempre vemos en los planes de gobierno, por ejemplo, el combate a la corrupción, en que los delincuentes de cuello blanco van a ir presos. Por ahí escuchamos una que decía cero corrupción. Oiga, y fue uno de los gobiernos también bastante cuestionado. ¿Cómo va a enfrentar el FAP y bajo qué principios el tema de la justicia en este país? ¿Realmente los corruptos estarán tras las rejas, señor Genaro López? ¿Funcionará el sistema de justicia bajo la propuesta que ustedes realizan? ¿Qué es lo novedoso? Mira, aquí hay un fuerte cuestionamiento a las instituciones, ¿verdad? La Asamblea de Diputados, la Corte Suprema de Justicia, inclusive al Ejecutivo. Las instituciones no tienen credibilidad y hay una serie de actos de corrupciones que sabe que se están dando, pero no se investigan. Y las denuncias que se interponen, pues es muy poco lo que prosperan. Esa es una realidad. Ya la gente hasta perdió la credibilidad en la administración de justicia. Nosotros para resolver eso proponemos una constituyente originaria, ¿verdad? Para resolver ese problema que refunde al país, que tiene que ser autoconvocada, no una constituyente paralela, porque una constituyente paralela significaría pues legislar con las mismas instituciones que no tienen credibilidad. Por eso planteamos una constituyente originaria donde deben estar todos los parámetros. ¿Cómo se van a nombrar, en este caso, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Tú ves aquí toda la población, los candidatos cuestionando al actual gobierno, pero cuando fueron gobierno, en este caso los partidos políticos, su presidente designó a magistrados, designó al procurador de la nación, al contralor. Todo esto hay que revisarlo, buscar otra fórmula que el Ejecutivo no tenga tanta incidencia en eso, ¿verdad? Por eso nosotros decimos que eso lo debe resolver en la constituyente originaria. Y por otro lado, incluso el financiamiento de las campañas electorales, porque en este periodo los 115 ultramillonarios financian los partidos políticos con compromiso. Entonces el que gane las elecciones, ellos indirectamente son los que designan ya magistrados, procuradores, y eso es un tema que tiene que verse y cambiarse esa forma. No debe de permitirse a nuestro criterio el financiamiento privado, debe estar controlado por el Estado con el control necesario de donde se demuestre que hay financiamiento privado, sea una causal para revocatoria de mandato. Ahora, una constituyente, disculpe, originaria, desconocería las autoridades electas en las elecciones donde ustedes estarían participando. ¿Cómo en la práctica se llevaría a cabo esto? ¿Es una barrería de la estructura gubernamental? No, tiene que reemplazar todas las instituciones y administrar en ese periodo la constituyente originaria los constituyentes hasta tanto se llame a unas elecciones, ¿verdad? Donde designen los candidatos y la constitución que se acuerde entre los diferentes sectores. Ahora, hay que organizar y hay que promover eso, ¿verdad? Y para eso lo plantea con mucha fuerza. ¿En qué tiempo llamaría una...? Yo calculo que en 2 años, porque hay que organizar, puede hacerse este proceso de manera tal que se convoca una constituyente originaria, se haga la organización y se promueve de manera tal que alguien tiene que asumir esa responsabilidad. Lo que pasa es que los partidos políticos, cuando ganan la administración del Estado, no quieren entregar el poder, incluso no cumplen ni con la promesa, porque dicen, no, que me nombraron para yo decidir, y comienzan a imponer políticas que incluso afectan a la mayoría. Y creo que eso pues, es un problema que se resuelve con la constituyente originaria. Otro de los temas constitucionales que se han hablado es el tema de la fuerza pública, y ustedes como organización y también como sindicatos han tenido choques con saldo de muertos del lado de ustedes con la fuerza pública. ¿Cuál sería el planteamiento de ustedes para la fuerza pública y si pondrían a un militar o a un civil a dirigir esta institución? Ciertamente las fuerzas públicas panameñas son militarizadas, son fuerzas de represión y no están humanizadas, al punto de que los mismos miembros de esta fuerza sufren dentro de sus familiares la violencia y la hostilidad que emana de las largas horas de trabajo, de la forma aguerrida en que se comportan con la población y el entrenamiento que reciben de los países que son mayormente la Escuela de las Américas en los Estados Unidos y el gobierno de Israel, donde actúan de una forma como si el pueblo fuera su enemigo. Tenemos que cambiar la visión del pueblo y de las fuerzas públicas para hacer una más humanitaria, al servicio del pueblo y en defensa de los intereses del pueblo.
Parece siempre que las fuerzas panameñas cumplen otros motivos, están motivadas por otras fuerzas, de manera que a ellos les interesa más las alianzas con Colombia o la atención a los problemas de terrorismo de otros países que la seguridad ciudadana. Una visión más humanista, con una fuerza que sea preventiva y educada en derechos humanos de la población para que sepan que son al servicio del pueblo, no en contra de este pueblo. Señora Maribel, aquí se ha mencionado a Estados Unidos, a Israel, a Colombia. ¿Cuál sería el planteamiento que ustedes hicieran en términos de relaciones internacionales? ¿Sería Panamá, de llegar el FAT al gobierno, un país cercano a los países del ALBA? ¿Cuál sería ese replanteamiento? Bueno, nosotros insistimos el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Nosotros vamos a respetar las relaciones con el mundo y obviamente creemos en la necesidad de fortalecer espacios de integración desde los pueblos, fundamentalmente con los países de América Latina. Panamá, como país soberano, cree en la necesidad de que se respete también su autodeterminación y que no se le impongan políticas de carácter económico y militar. Y en ese sentido, la política internacional de Panamá es de respeto a todas las poblaciones y igualmente solicitar el respeto hacia nuestra nación en función de mantener a Panamá como un país en donde las relaciones internacionales estén signadas por una propuesta de desarrollo, de respeto, de solidaridad entre los pueblos del mundo. ¿Cómo hacemos con la seguridad del país a propósito cuando tenemos una situación de criminalidad y una situación delictiva en creciendo, sobre todo, y aquí en Radar hemos tocado el tema, pandillas que han crecido el 400%? Realmente una situación social muy profunda y delicada. ¿Hay algún planteamiento dirigido en materia de seguridad a cambiar este panorama, doctor Sebamano? Sí, fíjate que nosotros estamos convencidos de que esto es producto de cómo se rompe la cohesión social con unas políticas económicas excluyentes que va generando sectores cada vez más en condiciones de vida paupérrimas, donde hay falta de programas de agendas culturales integradoras, ¿verdad? Crear cohesión social es un trabajo importante, multidisciplinario y que debe ir transversalmente en el respeto de los derechos humanos. Eso implica trabajo decente, implica acceso a la educación, ¿verdad? Para todos los sectores en igual modo y de calidad, y acceso a todo lo que son los servicios que necesita un ciudadano. Si no se da eso, la desintegración social con los consecuentes surgimiento de la violencia como medio de convivencia, tenemos lo que tenemos hoy. Desde luego que el papel represor de la delincuencia debe existir. Sin embargo, apuntamos nosotros a que se creen las condiciones para que no se promueva la delincuencia, no se promueva el pandillerismo por vía de la exclusión social. ¿Cómo viene la mano de ustedes? Porque hemos conocido mano dura, mano amiga, mano perpetua. Ahora reciente también estuvo por aquí en la campaña de Navarro. ¿Cuál es la mano de ustedes para atacar la delincuencia, señor Genaro López? Bueno, nosotros creemos, ese es un problema que hay que resolverlo integralmente. Si tú te pones a ver el informe de ahora de los derechos de las Naciones Unidas. De las Naciones Unidas, tú puedes ver los niños. Porque ellos hablan de 1 a 4 años, de 5 a 9. Cuando tú sumas de 0 a 19, a 14, está arriba de 40 y algo % de pobreza. Eso es un problema. Primero, porque no te va a rendir cuando van a la escuela, ¿verdad? Segundo, que van a ser presas de la delincuencia. Entonces, ¿cómo tú resuelves ese problema? Porque tú tienes que ver por qué la gente cae en acciones de banda. Yo estuve en Santiago la semana pasada y me dicen los educadores, bueno, pero fue que acabaron con las organizaciones estudiantiles, no existen, pero ahora existen bandas. O sea, hay una política
por parte, en este caso, de las autoridades de educación que han acabado con las organizaciones estudiantiles, políticas, pero han sido tomadas, en este caso, por las bandas. Entonces, todo eso hay que revisarlo. Nosotros creemos que si resolvemos los problemas sociales, como lo plantea el doctor Sejamano, eso va a ir resolviendo el tema de la delincuencia. Eso es importante que la población lo sepa, porque la represión no va a resolver el problema. Aquí yo escucho, siempre he tenido estos temas, porque dicen no, que la pena de muerte tampoco va a resolver eso. Creo que hay que resolver los problemas sociales de la población de manera tal de ir bajando la delincuencia. Bien. Y eso pues distribuyendo la riqueza, dándole la educación adecuada con bibliotecas, con cuadros deportivos para que la escuela sea atractiva a la Más prevención ha puesto usted. A la población, lógicamente, que por ahí es donde está el camino, no utilizar una política represiva, que tienen que existir el pie de fuerza, como nosotros llamamos, tiene que existir, claro, pero tiene que tomar en cuenta pues, los aspectos sociales para ir resolviendo ese tema de la delincuencia. Señora Maribel, uno de los principales generadores de violencia en el continente es el narcotráfico, y un presidente de izquierda también, el uruguayo Pepe Mojica, ha sido innovador con su propuesta de la despenalización de la marihuana. ¿Cuál es la posición del FAT con respecto a la despenalización de la droga como vía para bajar los niveles de violencia en toda la región? Fíjate, en el mundo se ha dado una situación, porque es generalizada, de la fuerza que ha cobrado el narcotráfico en las diversas esferas sociales. ¿A qué se debe este planteamiento? Efectivamente, a que hay una política donde se ha constituido en un mercado, el narcotráfico, un mercado ilegal. Y nosotros sabemos que cuando los mercados son ilegales, las ganancias son extraordinarias. Tenemos una población joven que está siendo acechada por el narcotráfico, producto de que no está en la escuela, no hay trabajo para la juventud, no tienen centros de recreación, deporte y cultura. Si ese es un problema que existe socialmente, el Estado tiene una responsabilidad de intervenir para resolver el problema social, y no lo va a lograr a través de la represión, o sea que sino eliminando el mercado. ¿Creen en la despenalización? Creo que son la única nómina presidencial que cree. Nosotros lo que decimos es que tiene que ser una discusión de debate nacional. La sociedad panameña no ha discutido este tema. Muy importante. Pero mantener la relación actual no resuelve el problema. Muy importante. De hecho, es un debate continental, y en esta campaña presidencial ha pasado totalmente desapercibido. Claro, le hemos hecho esa pregunta a los otros candidatos presidenciales, y ustedes son los únicos que se muestran hasta ahora abiertos con la propuesta y el debate. Se ha llevado al debate al menos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos enseguida con más Analizando al FAT desde adentro. Una pausa y regresamos.